John y Candice estaban profundamente enamorados desde la adolescencia. Cuando eran jóvenes, se repetían constantemente lo mucho que se necesitaban y las ganas que tenían de crecer y formar una familia. Unos años después, tras acabar sus estudios y encontrar ambos un trabajo, se fueron a vivir juntos. Sabían desde hacía tiempo cuál era la casa de sus sueños, y aunque su coste era bastante elevado, se podían permitir comprarla gracias a sus salarios. En tan solo unos meses decidieron tener un hijo. El mismo día que el médico les dijo que iba a ser una niña, se fueron de compras y gastaron lo que quedaba de sus ahorros en decorar una de las habitaciones. Llegaron a casa tarde y muy cansados, por lo que cenaron y se durmieron. Unas horas después, Candice se levantó sudando, presa del pánico. Había tenido una pesadilla en la que se imaginaba su propia muerte el día del parto. John la abrazó, intentando consolarla, pero la sensación había sido tan real que el miedo no se le iba del cuerpo, por lo que tuvo que ir al psicólogo para solucionarlo. Tras unas pocas sesiones, se sacó aquellos pensamientos de la cabeza y su felicidad regresó. Sin embargo, durante las últimas semanas de embarazo, Candice se enfermó. Se sentía cada vez más débil y, por muchas pruebas que le hicieron en el hospital, no lograron diagnosticar qué le ocurría. Con el paso del tiempo, acabó siendo hospitalizada. John pasaba las noches después de salir de trabajar sentado junto a ella. Fue testigo de cómo su situación empeoraba. Las pocas veces que ella hablaba, decía que no quería morirse sin ver cómo su hija crecía. Cuando parecía que mejoraba, entró en un profundo coma. Tardó 2 meses en despertar y quedaba muy poco para el parto. Tenía a los enfermeros encima las 24 horas, por si recaía, a pesar de que estaba recuperando su vitalidad. Y de pronto, un día sintió un dolor muy fuerte en el vientre. Iba a dar a luz. No tenía fuerzas ni para gritar del dolor. Pero finalmente se escuchó en la habitación el llanto del bebé. Su hija había nacido perfectamente sana. John, que estaba sujetando la mano de Candice firmemente, notó cómo en ese instante ella perdía las fuerzas. No había lugar a dudas, estaba muerta. Rápidamente, los enfermeros se llevaron a la cría y lo dejaron a solas para que se despidiera. La niña era preciosa. Tenía los ojos azules de su madre y, a diferencia de los demás recién nacidos, destacaba por su tranquilidad. Estaba siempre sonriendo y cada persona que se le acercaba sentía la necesidad de agarrarle los mofletes. Sin embargo, para John, verla era un tormento. La mirada del bebé le recordaba a Candice y lo mucho que la echaba de menos. No podía evitar pensar en que si no hubiera seguido con el embarazo, su mujer quizás se habría recuperado. Se obsesionó tanto con esta idea que comenzó a brotar un sentimiento de odio en su interior. Pero era su hija, y él era consciente de que a su vez era lo poco que le quedaba de su mujer. Con su cabeza dando 1000 vueltas, solo bastaron unos días para que llegara al borde de la locura. Decidió que Candice iba a ver crecer a la pequeña, de un modo u otro. Por ello, esperó a la noche, se equipó con una máscara y una pala y fue al cementerio. Allí se arrodilló ante la tumba de su amada y, tras pedir perdón a Dios, comenzó a excavar. Tras un buen rato, la pala chocó contra algo duro, la tapa del ataúd. Terminó de quitar la tierra de los alrededores y la destapó. Allí estaba el cuerpo de Candice, todavía sin descomponer. Se quedó en shock con la visión del cadáver. Estaba completamente pálida, aunque tan bella como la recordaba. Al recuperar el control, recordó lo que iba a hacer. Abrió el pecho de la difunta y extrajo su corazón. Cerró el ataúd con lágrimas en los ojos y volvió a cubrirlo de tierra. Después, con el órgano en una bolsa, corrió hacia el coche y regresó a casa. Allí en la cocina, agarró un cuchillo y abrió uno de los peluches que habían comprado para el nacimiento de la pequeña. Introdujo el corazón en él y cosió el adorable osito para que no se saliera de su interior. Subió a la habitación de su hija, que estaba dormida, y lo colocó junto a su lado, en la cuna. En ese momento, ella se despertó. Su reacción fue agarrar el peluche y abrazarlo. Volvió a dormirse a los pocos segundos. Cuando John iba a irse, comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños. Parecían golpes que cada vez sonaban más fuerte. Al agudizar el oído e intentar descubrir de dónde provenían, se dio cuenta de que salían de dentro del oso. Pensó que era cosa del cansancio,
por lo que se fue cerrando la puerta con cuidado para no despertar a la pequeña. Mientras se alejaba, reconoció una voz que se le hacía familiar. Era la de Candice, entonando una nana. Se giró rápidamente y volvió a entrar en la habitación. Lo que vio le dejó aterrado. Su hija estaba entre los brazos de un ser cuyo cuerpo tenía la forma de una mujer, pero estaba hecho de lo que aparentemente eran venas. Reconoció la silueta de Candice y se acercó poco a poco. Por mucho que él le hablaba, ella parecía no escucharle. Cuando estaba próximo a ella, el monstruo emitió un grito con tanta fuerza que tuvo que salir de la habitación corriendo. Entonces, la puerta se cerró de golpe, y John escuchó un sonido metálico que indicaba que alguien había bloqueado la cerradura desde dentro. Aunque golpeó la puerta con todas sus fuerzas intentando tirarla abajo, tuvo que rendirse al ver que no cedía. Volvió a escuchar la dulce voz de Candice entonando una nana dentro de la habitación. De manera definitiva, creyó que deliraba, y mientras iba camino a su habitación, perdió el conocimiento. Cayó golpeándose la cara contra el suelo. Durante esas horas, soñó con que Candice seguía viva y salían a dar un paseo junto a su hija. Era realmente feliz mientras caminaban por un precioso jardín, empujando el carrito del bebé. Pero de un momento a otro, este empezaba a llorar más y más fuerte, hasta que su mujer, enfadada, lo asesinaba cruelmente, arrancándole el corazón con la mano. John, mientras tanto, solo podía observar la escena, sin poder moverse ni gritar. Se despertó de aquella pesadilla cuando notó un líquido caliente en su rostro. Abrió los ojos, se levantó y vio que era rojo. El rastro provenía de la habitación de la pequeña. Aquel líquido salía de debajo de la puerta, formando un pequeño río. John se acercó, todavía aturdido y sin comprender nada. Tiró de la manija y la puerta se abrió fácilmente. Al encender la luz, volvió a encontrarse con aquel ser que sostenía en brazos al bebé. Se quedó petrificado, mirando fijamente a aquel monstruo que parecía ser Candice. Aunque intentó avanzar, había perdido el control de su cuerpo. Unos segundos después, la luz comenzó a encenderse y apagarse. John no podía ver nada, y de repente volvió a escuchar la voz de Candice cantar la misma nana. Cuando terminó la canción, volvía a sentirse mareado. Salió del shock gracias a los llantos desgarradores de su hija. Recuperó las fuerzas y corrió hacia la cuna. Al asomarse, encontró al osito destrozado. La cama del bebé estaba llena de sangre, y sin embargo, no había rastro ni de su hija ni del corazón de su mujer. Siguiendo su instinto, agarró el coche y condujo hasta el cementerio. Llegó a la tumba de su amada y se sorprendió al hallar que alguien había excavado de nuevo la tierra, dejando el ataúd a la vista. Temiéndose lo peor, quitó la tapa de madera y descubrió el cuerpo de Candice abrazando el cadáver de su hija. Hola, amantes del oscuro. Hoy viajaremos a Idaho, Estados Unidos, en el año 1950. Allí conoceremos la espeluznante historia de los bebés del agua. Son los fantasmas de los niños pequeños que la gente de la tribu Shoshone ahogó en su río. Dicen que si te acercas a las rocas puedes oír sus gritos. Unas historias cuentan que los bebés simplemente se ahogaron, pero otras afirman que se adaptaron y desarrollaron branquias y que desean vengarse de los vivos. Se pueden encontrar en el Parque Estatal de Massacre Rocks. Aquel fue el lugar que el novio de Abril propuso para escaparse durante una noche. Él llevaría una tienda de campaña y abrigo suficiente para no pasar frío. Además, le prometió que regresarían antes de las 8 de la mañana. Así su madre no se enteraría de que había pasado la noche fuera. Abril ni se lo pensó. Agarró sus cosas y tras asegurarse de que su madre estaba dormida saltó por la ventana. Llegó al bosque, justo al lugar que planeó junto a su novio y encontró la tienda de campaña, pero allí no había nadie. Entró y esperó durante 2 horas a que él volviera. Al ver que no lo hacía, su preocupación aumentó y decidió salir a buscarlo. No tuvo que alejarse mucho del lugar cuando empezó a escuchar unos flojos silbidos. Siguió su rastro hasta llegar a las orillas de un río. Parecía que los silbidos venían de dentro del agua. Creía que se estaba volviendo loca. Se agachó para asegurarse y una mano emergió del agua. La agarró del pelo y la hundió intentando ahogarla. Logró escapar, no sin perder un buen mechón de cabello.
Cuando alzó la vista se vio sorprendida por jóvenes humanos con aspecto de anfibio. Eligió la única opción que tenía: correr de vuelta hacia el bosque y buscar escapatoria. Llegó a la tienda de campaña y allí se acordó de que todavía no había encontrado a su novio. Se encerró dentro, encendió una linterna y esperó rezando porque no le hubiese pasado nada. Quería que apareciese para poder irse. Comenzó a escuchar silbidos de nuevo. Apagó la linterna para no delatar su posición, pero aquellos sonidos cada vez estaban más cerca y sonaban más fuerte. Se detuvieron justo en el exterior de la tienda. La puerta se abrió lentamente hasta que pudo reconocer aquel rostro. «¡Hey! Has llegado antes de lo que me esperaba», dijo él. Abril le contó lo sucedido, pero él no la creyó. Por lo visto, él había llegado antes para prepararle una sorpresa y ella se había equivocado de hora. Hicieron un picnic como tenían planeado, aunque ella no paraba de decir que quería irse. Entrada la noche, el frío les hizo cobijarse en la tienda. Cuando iban a dormirse, aquellos silbidos se reanudaron. Abril, asustada, intentó convencer a su pareja de salir corriendo. Sin embargo, él dijo que le esperase. Iba a salir a comprobar qué era. Ella decidió acompañarlo. Pocas horas después se denunció la desaparición de Abril y tras varios días la de su novio. Los equipos de búsqueda investigaron todo el pueblo y sus alrededores. Una familia que había decidido pasar un día en el río encontró ambos cuerpos flotando, con evidentes mordiscos y símbolos de estrangulamiento. Bienvenidos, amantes del oscuro. Venimos a daros vuestra dosis de terror mediante otra escalofriante historia. No tiene que ver con un espíritu ni un ser paranormal, sino con el mismísimo diablo y su encuentro con José. Era un hombre de mediana edad que trabajaba en el campo. Siempre había sido una de esas personas que jamás creía en lo que le contaban hasta que lo comprobaba él mismo. Decía que no temía nada y que las apariciones eran solo cuentos para asustar a los niños. Aquel día, tras acabar su larga jornada, decidió que iría a tomarse una cerveza antes de volver a casa. Fue al bar del pueblo. Al entrar se topó con sus amigos, que parecían muy preocupados. Se sentó con ellos, y cuando les preguntó qué ocurría, le contaron el motivo de su nerviosismo. Al parecer, muchos habían visto al diablo de diferentes formas. Unos como una cabra, otros como un hombre trajeado. También comentaban que su objetivo era el de robarles el alma. En ese momento, José miró a las demás personas del local. Sabía que estaban hablando del mismo tema por sus rostros llenos de terror. Se levantó enojado, sin creerse una sola palabra. Hasta insultó a sus amigos por rumorear tonterías. Salió de aquel lugar todavía enfadado y se dirigió a su casa. Pasó todo el camino cabreado, intentando entender por qué la gente se alarmaba tan fácilmente. Él pensaba que sus amigos estaban cuerdos, pero se llevó una gran decepción. Pero cuando caminaba por una de las calles cercanas a su hogar, escuchó el llanto de un bebé. Buscó por todos lados, pero no encontraba de dónde venía ese ruido. Su preocupación aumentó tanto que abandonó el sendero y se adentró en el monte. Allí vio al bebé llorando. Estaba completamente solo. No había nadie alrededor. Corrió hacia él, lo agarró y lo metió entre sus brazos hasta que se calmó. Decidió llevárselo a casa, maldiciendo a la persona que se atrevió a abandonarlo. Pero mientras caminaba comenzó a notar que el bebé pesaba más y más, hasta que tuvo que dejarlo en el suelo de nuevo. Cuando le miró atentamente la cara, el pequeño soltó una carcajada. Entonces empezó a hablar. «¡Papi, mira mis colmillos!». José no entendía lo que estaba pasando. Los ojos del bebé se tornaron rojos y sus pequeños colmillos crecieron a la vez que aparecían unos cuernos en su frente. Muchos cuentan que salió corriendo e intentó llegar a su casa y no llegó a alcanzar la puerta. El demonio le atrapó y se lo llevó. Otros dicen que se volvió loco y vivió toda su vida encerrado y atemorizado. Laura era una niña con una vida muy normal. Tenía buenas notas en el colegio, respetaba a sus padres y tenía muchos amigos. Sin embargo, su actitud y carácter dulce cambió el día en el que sus padres le dieron la gran noticia de que iba a tener una hermanita. Al principio no era consciente del gran cambio que sufriría su vida. Pensó que incluso podría ser divertido tener a alguien con quien jugar. Pero cuando la niña nació y toda la atención de su familia cayó en ella, Laura sintió muchos celos.
Cuando su hermana cumplió 2 años, pusieron una cama más en la habitación de Laura. No solo tenía que compartir sus juguetes con ella, sino que también debía compartir su habitación. La pequeña siempre agarraba sus cosas, lo que la hacía cabrear. Rompía los juguetes que con tanto cariño había cuidado durante años, y sus padres no le daban importancia cuando su hermanita tenía esa conducta. Lo justificaban todo diciendo que era muy pequeña. Los días pasaron y Laura cada vez sentía más y más rabia por su hermana, hasta el punto de llegar a decir que la odiaba. Cuando sus padres la escucharon decir esas palabras, la castigaron y le prohibieron jugar con sus amigas durante una semana. Le dijeron que ahora tenía la tarea de comportarse como una buena hermana mayor. Ella no entendía por qué debía comportarse bien con aquella niña, que desde que había llegado a su casa le había destrozado la vida. Todo seguía empeorando. Las quejas, regaños por todo. Laura ya no sabía cómo demostrarles a sus padres que aquella niña no era tan buena como ellos creían, que aquella niña era el mismísimo diablo. Se sentía cada vez más triste. Nadie la creía. Hasta que un día decidió poner el móvil de sus padres a grabar en su habitación. Lo escondió cerca de un peluche, por lo que la niña no sabría que iba a ser grabada. Al poco su madre entró con su hermanita a la habitación y la dejó allí para que jugasen juntas. Cuando su madre se marchó, Laura cerró la puerta e intentó hacer rabiar a su hermana pequeña. Le quitó sus juguetes y le dijo que era el momento de acabar con todo aquel asunto, o una u otra, pero que no podrían quedarse las dos allí. En ese momento, como si estuviera poseída, la pequeña se estiró y hablando con una voz demoníaca provocó a Laura. Laura se asustó y quiso salir de la habitación, pero el bebé se lo impidió. Le agarró la cabeza y destrozó su cráneo contra el piso. No paraba de golpearle la cabeza, inundando todo el suelo de sangre. Hasta las baldosas parecían agrietarse de la fuerza y ansiedad que tenía aquel pequeño ser. Los padres de Laura nunca llegaron a saber qué sucedió con su hija. Desde hace años está declarada su desaparición. Los vecinos creen que los celos la hicieron marcharse de casa y que probablemente habría muerto de hambre. A día de hoy los padres de Laura siguen cuidando a esa tierna niña, que les tiene encandilados desde el día que nació. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.